que esta sea una de ellas. Y agradecemos también la paciencia y el aguante de las personas que van a estar durante esta conferencia de pie. Yo normalmente en estas conferencias pues me pongo de pie y camino ahí por el centro, por el medio de las sillas y todo, pero hoy va a estar un poco complicado, así que me voy a quedar aquí quietecito. Vamos a hablar esta tarde, como decía Belén y como pues muy bien lo definía, vamos a hablar de un aspecto muy importante para nosotros de la comunicación, que es la comunicación asertiva. Vamos a intentar sacar algunas cosas en claro respecto de cómo la comunicación asertiva nos puede ayudar o podemos hacer uso de ella para tener unas relaciones mejores con las otras personas. Como muy bien decía Belén, pues en la comunicación asertiva tienen muchísimo que ver los derechos personales, pero nosotros vamos a tratar de darle un enfoque a través de este concepto de la asertividad, que no sean solamente mis derechos, sino yo cómo puedo hacer para defender o promover mis derechos, haciendo al mismo tiempo que los derechos de la otra persona también se promuevan y crezcan. Es decir, es una especie, digamos, de comunicación solidaria, de comunicación constructiva, de comunicación en la cual todo el mundo gana. Eso sería pues fantástico, que es más o menos como lo hacemos todos los días, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a intentar recalcar cómo hacemos eso en el día a día o cómo podemos hacerlo en el día a día. Entonces, como también decía al comienzo Belén, yo soy Germán Ricardo, ese es mi nombre, mi profesión es la de psicólogo, colaboro con el Teléfono de la Esperanza de Alicante en el área de coordinación de programas. El Teléfono de la Esperanza es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se dedica a hacer un trabajo específico en la intervención en crisis psicológica, es decir, cuando las personas están pasando por una situación difícil y buscan ayuda, nosotros podemos ofrecerles ayuda, y también se dedica a la promoción del desarrollo personal, es decir, a hacer este tipo de cosas que contribuyen a que las personas se puedan enriquecer en el ámbito sobre todo de su bienestar emocional, de la salud emocional. Bueno, para meternos en materia, entonces voy a empezar con una pequeña anécdota. Estas anécdotas aquí que puso de moda don Jorge Bucay, pues parece que contribuyen mucho a que las personas sean receptivas ante este tipo de conocimientos o de conceptos. La cosa va más o menos de esta manera y tiene que ver con lo que vamos a trabajar esta tarde. Resulta que hace mucho tiempo, cuando no sabemos de dónde proviene una frase o cuando no sabemos de dónde proviene un cuento, pues se lo atribuimos a China. Pues es un cuento chino o una frase de un sabio chino, etc. Entonces, este cuento chino dice más o menos de esta manera. Resulta que un rey soñó que había perdido todos sus dientes. Soñó que había perdido todos los dientes, que se le habían caído todos los dientes. Entonces, muy preocupado por ese sueño, llamó a uno de sus sabios. Le dice: ven para acá, ven, interprétame este sueño, explícame este sueño. ¿Qué pasa aquí? Que yo me soñé que había perdido todos mis dientes. Y entonces el sabio le dice: pues eso significa, ese sueño significa, a ver si le digo bien para no meter la pata, que todos tus parientes morirán antes que tú. Entonces, a ver, pero eres un ave de mal agüero, le dice el rey, ¿cómo te atreves a decirme eso? Que todos mis parientes van a morir antes que yo. 100 latigazos. Ay, 100 latigazos para el sabio. ¿Quién me metería sabio, no? ¿Para qué me metería yo aquí a este trabajo de sabio? Entonces llama a otro de sus sabios, se queda el hombre: esto no puede ser, como que todos mis parientes van a morir antes que yo. Entonces, bueno, llama a otro sabio. Entonces le dice: a ver, sabio, me soñé esto, que yo perdía todos mis dientes, que se me caían todos los dientes. ¿Qué significa ese sueño? Ah, le dice el sabio: hombre, buenas noticias, ¿sí? Significa que tú sobrevivirás a todos tus parientes. Ah, muy bien, qué bueno, bueno. 100 monedas de oro para este sabio. Entonces, quienes hayan estado atentos, bueno, cuando salía el sabio de las 100 monedas de oro, entonces le dice el otro sabio, después de haber recibido los 100 latigazos: pero ¿cómo puede ser que por decir lo mismo, a mí me den 100 latigazos y a ti te den 100 monedas de oro? Hemos dicho lo mismo, que todos los parientes iban a morir, que el rey era el único que iba a quedar vivo. Entonces le dice el sabio de las 100 monedas de oro, le dice: hombre, es que lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, bien, a partir de aquí podemos hilar todo este asunto de la asertividad y podemos meternos entonces en materia.
La conferencia entonces se llama Hablemos asertivamente. A ver si conseguimos hablar de manera asertiva. Y lo que vamos a intentar es pues tratar de definir qué es eso de la asertividad, para qué nos sirve, por qué a veces no nos sirve y de qué herramientas podemos ayudarnos para utilizar una comunicación o para implementar en nuestro comportamiento una comunicación asertiva. Más o menos es lo que dice ahí, que no haya podido leerlo todo, bueno, más o menos es lo que dije con un par de palabras más. Entonces, la asertividad, la palabra como tal, asertividad, pues viene de un vocablo inglés. Estos ingleses, tanto los norteamericanos como los de aquí arriba, se dedican a inventar un montón de cosas, y nosotros pues tomamos aquello que nos sirve. Más o menos, pues digamos con un buen grado de inteligencia y de criterio, tomamos sobre todo aquello que nos es útil y lo transformamos en cosas que nos sirvan, en nuestro caso, para comunicarnos de una mejor manera. Entonces, ese concepto o esa palabra anglosajona de asertividad viene a significar más o menos, o puede traducirse, y normalmente el diccionario Oxford y el diccionario el de Cambridge y no sé qué, pues lo traducen más o menos como afirmarse, ponerse en su sitio, en su lugar, y podríamos utilizar como sinónimos expresiones como confiar en sí mismo o seguridad en sí mismo. Podríamos entender que cuando hablamos de asertividad más o menos estamos hablando de eso, si lo decimos así a rajatabla. Pero nosotros esperamos ir un poquito más allá de eso. No basta sencillamente con que yo me ponga en mi sitio, o que yo trabaje para ser más seguro de mí mismo, o con que yo afiance la seguridad de mí mismo. Es importante, o sería más útil, si yo puedo ir un poquito más allá. Entonces, teóricamente, la asertividad podríamos decir que consiste en fomentar, estimular, promover, ayudar a que crezcan los derechos de las otras personas, al mismo tiempo que ayudo a crecer los míos. Es decir, no se puede hablar de asertividad si solamente los derechos de una persona se promueven y los de la otra persona no. Eso puede suceder en la comunicación habitual. Yo me puedo comunicar y puedo hacer que mis derechos prevalezcan sobre los de los otros, pero no estaré siendo asertivo. Es una oportunidad entonces. La asertividad busca que se fomente el respeto por uno mismo, tanto como el respeto por las demás personas, y como consecuencia de ello se supone o se espera que las relaciones entre las personas mejoren. Ese sería un marco, idóneo, excepcional, si lográramos que en la comunicación promoviéramos los derechos de todos. Que aquí en esta sala, pues cuando hablamos, al mismo tiempo que yo estoy promoviendo mi derecho a expresar o a plantear un conocimiento, también el derecho que ustedes tienen a aceptar o rechazar ese conocimiento, pues se mantenga. Y en ese sentido, pues nos gusta a nosotros plantear que este tipo de cosas nosotros las contamos, y cada uno tiene derecho a hacer con ese conocimiento lo que considere conveniente. Si lo aceptan, bien, bueno, es una oportunidad de aprender algo nuevo. Si ese conocimiento no me interesa, no me parece adecuado, no tiene que ver conmigo, etcétera, también, fantástico, bien. Sencillamente ya conoces otra cosa que a lo mejor puedes descartar de tu vida diaria. Nosotros, así en plan más poético, tratando de ir también un poquito más allá, pues hemos querido darle una nueva definición a la asertividad. Así en plan más poético. Ese día pues se ve que estábamos leyendo a Neruda o a Benedetti, entonces dijimos, bueno, vamos a darle una trascendencia, un significado más cercano a lo que es la asertividad. Entonces se nos ocurrió que podíamos expresar que la asertividad es la oportunidad de crecer juntos a través de la comunicación. Y bueno, nos quedó muy bonito, y eso es lo que usamos normalmente cuando hablamos de asertividad. Decimos, es la oportunidad de crecer juntos a través de la comunicación. Es una oportunidad, con lo cual podemos hacer uso de ella o no, pero está ahí. Y si yo considero que en algún momento me es útil, me puede servir de provecho, contribuye a que las relaciones con las otras personas mejoren, se enriquezcan, etc., pues puedo usar esa herramienta. Entonces, como decía el sabio del cuento, pues lo que crea y destruye relaciones, creo que quien lo dijo, olvidé tomar nota del autor, creo que fue Václavic,
Si no es Watzlawick, es alguien cercano a Carl Rogers, más o menos en la misma línea de pensamiento. Y decía, pues, lo que crea o destruye relaciones no es lo que se dice, sino cómo se dice. Vamos a intentar diferenciar también este planteamiento de cuando decimos a veces que es que estamos hablando diplomáticamente. Hablar diplomáticamente normalmente quiere decir que yo intento quedar bien, pero solo intento quedar bien. No significa que esté trabajando para que realmente yo esté bien y la otra persona esté bien cuando yo me estoy comunicando. Hablo diplomáticamente y quedo bien, pero eso es todo. Nosotros con la asertividad queremos ir mucho más allá. No se trata solo de quedar bien, se trata de estar bien. Y que con la comunicación yo esté bien y ayude a que tú también estés bien. Entonces, la idea, voy a tratar de subrayar una palabra que aparece allí por la mitad, más o menos de la diapositiva, que es profundizar. Y profundizar no solo en el uso de esta herramienta, sino en el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Saber sobre nosotros mismos es muy importante para la asertividad, pero también para otros aspectos de la persona, como es la inteligencia emocional, la autoestima, la personalidad, etc. Es muy importante saber cosas sobre nosotros mismos, no quedarnos sencillamente en el funcionamiento cotidiano, sino preguntarnos, bueno, ¿y yo por qué funciono como funciono? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué siento como siento? En última, si me pongo así en plan más filosófico, ¿y yo por qué soy como soy? Esto me ayudará a que yo me plantee y me cuestione. Cuestionarme está muy bien. Si yo me conformo con lo que ya sé, mi proceso de crecimiento se estanca, no avanza, no me desarrollo como persona, no le saco más provecho a mis cualidades, a mi potencial, etc. Si yo me pregunto y si me cuestiono, tengo la posibilidad, la oportunidad de aprender nuevas cosas, de enriquecerme. Una de las barreras importantes a superar en la comunicación es el hecho de dar nuestro brazo a torcer, de cambiar nuestro punto de vista, de decir yo pensaba de esta manera pero ahora pienso de esta otra, porque he evolucionado, porque he aprendido cosas nuevas, porque he crecido. Dice también uno de los fundadores y de los promotores del teléfono de la esperanza, dice que una señal de que estamos vivos es el movimiento, el crecimiento. Si estamos quietos, no estamos creciendo. Entonces hay que movernos, y hay que movernos emocionalmente, cognitivamente, etc. Y eso será una señal de que estamos evolucionando, creciendo, desarrollándonos. Entonces decía, profundizar, perdón que me salte esto, y fomentar la autoobservación y el autoconocimiento. ¿Cómo nos conocemos? Pues mirándonos. Pero resulta que mirarnos tiene sus aspectos favorables, pero también sus aspectos negativos. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos únicamente con lo que ya sabemos, la visión que vamos a tener de nosotros mismos y de las situaciones y la valoración que vamos a hacer de lo que sucede en nuestro entorno va a ser siempre la misma. Tengo que incorporar elementos nuevos, herramientas que normalmente provienen del exterior. Y ese exterior, ¿qué es ese exterior? Los demás, ¿sí? No tenían que contestar rápido porque se supone que tenían que darme tiempo a tomar agua. Eso significa que están rápidos, que están despiertos. Muy bien. Entonces, ¿cómo me pica la silla? Dios mío. No estoy acostumbrado a esto. Bueno, entonces, continuemos. Lo de que me pica la silla es una metáfora, que normalmente me siento más cómodo moviéndome y caminando, pero bueno. Bien, entonces, continuamos. ¿Qué elementos son fundamentales o contribuyen a constituir el que nosotros lleguemos a comunicarnos asertivamente? No perdamos de vista eso, que cuando decimos comunicarnos asertivamente, digamos que yo me comunique valorándome, poniéndome yo en mi sitio, pero poniendo en ese mismo sitio de respeto, de valoración a la otra persona. Entonces, el aprendizaje es muy importante para que nosotros construyamos o constituyamos una comunicación asertiva. Buena parte de nuestro aprendizaje se da a lo largo de nuestra vida
viendo, observando, mirando cómo lo hacen los demás. Y cuando somos niños chupamos, estamos viendo a ver cómo lo hacen los adultos, y de lo que hagan los adultos nosotros incorporamos muchísimas cosas, y muchísimas de esas cosas se ven en nuestra comunicación o las incorporamos a nuestra comunicación. Es muy fácil ver también en algún curso que hacemos, ponemos un ejemplo de el niño que de pronto está jugando con su cochecito y una de las ruedas de su cochecito se sale, y entonces lanza el cochecito contra el suelo y le da patadas al cochecito. Yendo más allá, examinando un poquito más en la comunicación, nos encontramos con que ese niño ha visto, este es un ejemplo real, no es una metáfora sino que es un ejemplo real, este niño ha visto como su padre, cuando la rueda del carro se pincha, del coche, perdón, si se me escapa algún colombianismo, trataré, si me doy cuenta lo traduciré enseguida, ¿no? Entonces, el coche o carro, pues se le pincha una llanta, entonces el hombre pierde los nervios, se enfurece y le da patadas al coche, patadas a la rueda, maldice, dice todos los improperios habidos y por haber, y entonces el niño que está viendo esto, pues hace lo mismo cuando su juguete se estropea. Entonces, durante buena parte de nuestra vida nosotros estamos viendo cómo se comunican los demás y estamos aprendiendo e incorporando a nuestro comportamiento esos modos de comunicarnos, de decir cosas. Lo que quiero decir en ese momento es, estoy muy enfadado porque no contaba con esto, pero hay formas de resolverlo. También otro aspecto importante para cómo construimos nosotros nuestro modo de comunicación asertivo o no asertivo es lo que ganamos cuando nos comunicamos. Y no solamente hablamos de ganancias en el sentido positivo, también podemos ganar cosas negativas cuando nos comunicamos. Es decir, yo en una comunicación asertiva puedo ganar comprensión, puedo ganar, además de que se me comprenda a mí, puedo ganar comprender al otro, entender el punto de vista del otro, puedo ganar afecto, valoración, etc. En una comunicación no asertiva puedo ganar, por ejemplo, salirme con la mía. Estoy ganando, me estoy saliendo con la mía, pero a costa de que el otro pierda, de que el otro no pueda salirse con la suya o que sus derechos se vean vulnerados, o a costa incluso de la propia comunicación. Entonces, las ganancias son muy importantes para mantener una comunicación asertiva o no asertiva. Si yo implemento en mi vida, en mi estilo de comunicación, la comunicación asertiva y me doy cuenta que se gana en cuanto a respeto por el otro, valoración, reconocimiento, afecto, calidad de vida emocional, fortaleza en las relaciones, etc., me sentiré más estimulado, más motivado a mantener una comunicación asertiva. Pero también, si yo normalmente apelo al puñetazo en la mesa, apelo al grito, apelo a las malas caras, apelo a las miradas amenazantes para salirme con la mía y me salgo con la mía, también puede ser que yo entonces en mi video, en mi estilo de comunicación, incorpore un lenguaje pues más agresivo, impositivo, etc., en donde yo me salgo con la mía, pero siempre a costa del otro. Habituación. Sencillamente me acostumbro a utilizar un estilo de comunicación y entonces no doy espacio, no doy cabida a otros estilos de comunicación. No doy espacio, por ejemplo, a incorporar un estilo asertivo en la comunicación, porque es que eso implica cambiar. Es que ya estoy muy mayor para esas cosas. Yo es que siempre me he comunicado así me entienden, así me comprenden. Entonces, ¿para qué voy a cambiar mi modo de comportarme, mi modo de comunicarme? Si así me entienden, mejor sigo así, etc. Entonces, la habituación es un elemento muy importante para mantener o para un estilo de comunicación asertivo o no asertivo, y si yo soy consciente de que la habituación puede estar jugando en mi contra, pues puedo entonces decir, bueno, aunque estoy muy habituado, muy acostumbrado a comunicarme de esta manera, pues puedo hacer un esfuerzo adicional por cambiar ese estilo de comunicación y utilizar un estilo de comunicación en el cual la otra persona también se beneficie, no solo yo. El bienestar emocional. Normalmente la comunicación asertiva trae como consecuencia que haya mayor bienestar emocional. Si yo logro centrarme en eso, aunque al comienzo sea poco, diga, bueno, las ganancias aquí son pocas, pero ya hay. Antes solo había madrollito y malestar, yo me salía con la mía y tal, y la otra persona refunfuñando, pues bueno, me concedía la razón o hacía lo que yo quería.
pero bueno, no había bienestar emocional, había tensión, resentimiento, malestar, etc. Y ahora, aunque veo unas primeras lucecitas y al final del túnel logro ver la luz, pues bueno, ya es algo. Significa que ya va habiendo un cambio en mi estilo de comunicación. Ya están cambiando y ya estoy abriendo espacio para nuevas cosas en mi vida. Y la evaluación de la realidad. Recuerden que estamos hablando de qué cosas nos sirven o son útiles para construir ese estilo de comunicativo. ¿Cómo evaluamos nosotros la realidad? Es decir, cómo interpretamos nosotros lo que pasa a nuestro alrededor. Si yo interpreto, tengo miedo, por ejemplo, a que los demás me pisoteen, a que pasen por encima de mí, a que no me tomen en cuenta, a que se salgan con la suya, pues posiblemente constantemente voy a estar comportándome a la defensiva. Puede que las cosas en mi contexto sean así, pero eso significa también pues que yo las estoy evaluando de esa manera, y si reúno más información, a lo mejor me puedo dar cuenta de que puedo evaluarlas también de otra manera. Como por ejemplo, es decir, en mi trabajo hay mucha tensión, la gente está de los nervios, allí todo el mundo grita, allí todo el mundo compite y trata de pasar por encima del otro, pero yo recuerdo que en una conferencia dijeron, bueno, que en todo caso había una oportunidad para cambiar eso. ¿Y qué podía hacer, por ejemplo, a través de la comunicación asertiva? Puede que al comienzo cueste, pero ya es una oportunidad, ya hay una posibilidad. ¿En qué podemos nosotros darnos cuenta o empezar a detectar que hay dificultades en nuestra forma de comunicarnos? Es decir, si a lo mejor yo me estoy comunicando de una manera no asertiva. Básicamente, si yo siempre trato de salirme con la mía, eso podríamos definirlos en términos de resolución de conflictos, definirlo en términos de resolución de conflictos como yo gano, tú pierdes. Redondeándolo mucho, para efectos de que la conferencia no nos salga de 3 días, ¿sí? Redondeándolo mucho, podemos decir que básicamente hay 2 estilos de comportamiento en los cuales yo me salgo con la mía. Uno es, ¿se ve? No. La agresividad, y el otro el victimismo. Estamos redondeándolo mucho, estamos sintetizándolo mucho, pero bueno, como ilustración para esta conferencia. Es decir, yo me impongo ante el otro por la fuerza, o me impongo, esto también es un truquito también, me puedo imponer usando la debilidad, la fragilidad. Esa es una herramienta importantísima que muchas personas a veces no se han percatado de lo útil que puede ser para salirse con la suya. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes, por aquí no se ve mucho por las calles de Alicante, pero cuando van al campo o por ahí y ven perros, pues si unos perros van a entrar en conflicto, o en los documentales, leones, ¿no? Ven a los leones ahí entrar en conflicto, pues cuando uno no quiere que le hagan daño, se tira al suelo con las patas para arriba. Y el otro no le hace daño. Esa es una señal que indica, oye, no me hagas nada, ¿sí? No me hagas daño. Entonces, la debilidad también es una señal importante o una estrategia muy importante para salirse con la suya, ganar ante todo. Entonces, yo puedo preguntarme, bueno, en mi comunicación normalmente, o en mi forma de relacionarme con los demás, normalmente yo intento o efectivamente me salgo con la mía, me impongo, siempre soy yo el que tiene la razón, etcétera, pues entonces podría plantearme, ¿será que aquí hay una oportunidad para aprender asertividad? Veámoslo positivamente. Sí, recuerden, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Piensen en las 100 monedas de oro. Entonces, esto es una oportunidad si yo noto que mi comunicación con frecuencia tiene que ver en que los problemas los resuelvo entrando en conflicto. No puedo resolver un problema o una situación de mi vida si no es a través de entrar en mal humor o entrar en una crisis o molestarme con los demás, ese tipo de cosas. Resuelvo las cosas normalmente pues a los gritos. Grito cuando no tengo el control de la situación, pues empiezo a gritar. Pierdo los papeles, como dicen aquí, ¿no? Pierdo los papeles. En lugar de intentar resolver un problema, me dedico a buscar culpables. No me interesa resolver esta situación de este momento, sino ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Porque es que aquí el que tuvo la culpa las tiene que pagar y hay que castigarle y tiene que asumir las consecuencias de la situación, etc. Descalificar a los demás, y yo constantemente en mi comunicación pongo a los demás por debajo de mí. Esa es una señal de que la comunicación no va por buen camino en cuanto al respeto y al reconocimiento de las otras personas.
El lenguaje irónico y mordaz. El lenguaje irónico a veces pues lo utilizamos y con frecuencia mucha gente que tiene capacidad y que tiene algo que se llama sentido del humor, pues a veces lo utiliza con bastante, digamos, solvencia. Bien, a veces oyes a una persona que tiene un agradable sentido del humor, que hace un comentario irónico y tal, o te dice una cosa, se dice, la palabra que se utiliza es sorna, ¿no? Te dice una palabra así con sorna, por ejemplo, si vas despeinado, a lo mejor te dice, ¡hey, bonito peinado!, ¿no? Entonces, pues como que sienta bien. Pero con mucha frecuencia utilizamos las ironías dentro de un contexto más bien agresivo, para descalificar a las otras personas, para reírnos de las otras personas, para humillarles, para ridiculizarles. Esto sería una señal de que nuestra comunicación pues no está siendo asertiva. No estamos respetando a la otra persona. Bien. Me voy a saltar el de imposiciones porque, bueno, con el de la agresividad yo creo que ya más o menos nos queda claro. Aquí vienen dos elementos que normalmente son conflictivos porque son difíciles de tragar cuando estamos hablando de signos de inadecuada asertividad. Los consejos. Normalmente cuando decimos los consejos son una señal de inadecuada asertividad. Las personas abrimos los ojos así muy grandes. ¿Cómo así que los consejos? Como si los consejos normalmente se dan con buena intención, con el ánimo de ayudar a las otras personas. ¡Hombre! Yo que quiero ayudarte a que tú corrijas esto o aquello, a que tú ya vayas por tu camino, por buen camino. Normalmente la frase que utilizamos es que es por tu bien. Si te lo digo por tu bien, ¿no? Porque los consejos pueden ser, normalmente son una señal de una comunicación no asertiva. Porque normalmente los consejos se imponen. Difícilmente antes de dar un consejo preguntamos a la otra persona si la otra persona quiere el consejo. De hecho, en algunos estudios que se hicieron y que reflejan, que tienen que ver con la presencia de los consejos en la comunicación, se sabe que hasta más o menos el 92% de los consejos que se dan en una comunicación son consejos que nadie ha pedido. El 92%. Por eso nosotros entendemos que normalmente si tenemos la tendencia a dar consejos, pues posiblemente estamos rayando en la comunicación no asertiva. No estamos respetando el derecho de las otras personas a recibir o no esos consejos. Tú puedes tener tu punto de vista y ese es tu derecho, tener tu punto de vista, pero también es el derecho de la otra persona recibir o no ese punto de vista. Entonces, yo hice un experimento cuando recién aprendí esto, cuando empecé a participar en los cursos del teléfono de la esperanza. Hice un experimento, cuando me llegó este conocimiento, dije, mira, qué interesante. Y entonces, en una de las primeras conferencias que di, después de la conferencia, se aproxima a mí un señor, ¿sí? Muy amable y tal, así se veía con cara de buena gente, hasta que dijo, ¿me permites que te dé un consejo? Entonces, como recién había aprendido esto, estaba deseoso de llevarlo a la práctica. Esta es una historia real. Puede que con los años ya no la recuerde exactamente cómo es, pero más o menos lo básico lo recuerdo. Entonces el hombre se acercó a mí, me dio la mano, muy amable. No me preguntó nada, directamente me dijo, ¿quieres que te dé un consejo? Yo que estaba con esto así con ganas de estrenarlo, le dije, preferiría que no, muchas gracias. ¿Cómo que no? Si es por tu bien. En todo caso, preferiría que no, muchas gracias. Pues en todo caso te lo voy a dar. De alguna forma. Entonces, lo hice con la intención de comprobar hasta qué punto pues realmente nos resistimos o no a dar consejos. Entonces, sospechemos. No significa que los consejos siempre sean malos, etc. No significa ni que tengan mala intención. Lo que pasa es que normalmente no le pedimos permiso al otro para darle nuestro punto de vista. Y en ese sentido, pues las críticas van más o menos en la misma dirección. Normalmente la connotación que tienen las críticas es que un porcentaje también muy alto, no voy a decir cuál porcentaje porque en este momento no lo recuerdo y no voy a mentir diciendo que también es el 92% porque no lo recuerdo, pero también un porcentaje muy alto de las críticas tienen una connotación negativa de descalificación.
Por eso es muy importante que yo me pueda plantear, hombre, si voy a hacer una crítica, esa crítica tiene una connotación de descalificación de la otra persona. Si es así, pues muy seguramente pues estoy en el terreno de la comunicación no asertiva. No estoy respetando el derecho de la otra persona a que se le reconozca y a que se le valore, igual que se me respeta y se me valora a mí. Estoy poniendo a la otra persona por debajo de mí. Detrás de todo eso ya veremos que hay algunos elementos que tienen que ver con cosas no resueltas en nosotros, que eso está bien, eso es normal, todos tenemos cosas sin resolver, todos tenemos facturas pendientes. Lo importante es que empecemos a pagarlas para que no estén ahí siempre pendientes esas facturas. Bien, entonces, lo de las críticas y lo de los consejos sobre todo sienta muy mal, pero es muy importante, es muy útil para la comunicación. Recuerden la anécdota esa, plantéenselo alguna vez. Si ustedes mismos cuando van a lanzarse a dar un consejo se pueden plantear, oye, preferiría no dar este consejo o preferiría preguntarle a la otra persona si quiere este consejo aunque me diga que no. Normalmente no preguntamos porque es que nos pueden decir que no, y si me dicen que no, ¿qué hago yo con mi consejo? ¿A quién se lo doy? Voy yo con un consejo por ahí a ver quién quiere mi consejo, quién quiere mi consejo. Entonces, bueno, y también otro elemento muy importante que es un indicativo de que hay dificultades en la asertividad, pues tiene que ver con que yo con frecuencia o constantemente el estado emocional que tengo sea de ansiedad o de rabia frecuentes. No utilizo normalmente este tipo de palabras, de expresiones, sobre todo en las conferencias, pero coloquialmente a esto se le llama mala leche, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente estoy de mal humor, enrabietado, tenso, amargado. Pues bueno, así difícilmente la comunicación va a ser asertiva. Eso es una dificultad, pero no es una dificultad determinante, porque es que puedo cambiar. Y como puedo cambiar, significa que puedo aprender a no estar tenso, rabioso, amargado, etc. Y entonces podré aportarle mejores cosas a las otras personas. Voy corriendo, pero no sé si voy a llegar. Bueno. Estoy sudando más que cuando voy caminando ahí por todo el salón. Bueno, otro elemento u otra de las características que me puede ayudar a evaluar si yo me estoy comportando de manera no asertiva es lo que coloquialmente conocemos como timidez. En todo caso, para nosotros es fundamental que no consideremos a las personas como tímidas o no tímidas, como agresivas o no agresivas. Es importante no poner etiquetas a las personas porque entonces construimos prejuicios hacia las personas. Más bien podemos entender que normalmente las veces que yo me he relacionado con esta persona pues está tensa la mayoría de las veces, o siempre que lo he visto. No sé si en otros contextos se comportará igual. Normalmente cuando yo hablo con esta persona pues esta persona está tensa, pero difícilmente podría decir yo que es una persona tensa o amargada u hostil. Conmigo pues se comporta así, o yo lo he visto así la mayoría de las veces, pero pues sería preferible no poner etiquetas. Igual entonces, con lo que entendemos como comportamiento tímido, que está relacionado con la palabra o con el comportamiento temeroso. Normalmente pues es un comportamiento a través del cual nos aislamos, evitamos relacionarnos con las otras personas, pues porque nos preocupa la reacción que van a tener ante nosotros, el comportamiento que van a tener ante nosotros esas personas, si a lo mejor me van a tratar como menos valioso que ellas, como si yo no fuera importante, como si yo no tuviera mi lugar o derecho a mi lugar en este mundo. Entonces tiendo a esconderme, a no relacionarme. En ese sentido, lo que le puedo dar a las otras personas, pues, es escaso, es poco, cuando a lo mejor podría aportar muchísimo. Mi sentido del humor, mis conocimientos, mi estilo de hacer las cosas, frases sabias que yo conozco, etc. Entonces, ¿cómo se nota pues que me estoy comportando en ese sentido? Como que no llego, me hace falta un poco más para llegar a una comunicación en la cual yo trate a los demás de igual a igual, con respeto, con cariño. Pues una persona que a costa de lo que sea busca evitar el conflicto.
Yo hago lo que sea con tal de no tener problemas con los demás. Normalmente es una persona que frecuentemente sale perdiendo. Sale perdiendo porque se pone en el lugar de perder. Yo pierdo, tú ganas. Una persona que constantemente se está disculpando. Hay personas que a veces están pidiendo perdón hasta por estar vivas. Perdón por ponerme aquí, perdón por ponerme allá, perdón por esto, perdón por aquello. Eso no significa que podamos ni que debamos despreciar este comportamiento. Es una señal que nos puede indicar, oye, si yo estoy haciendo eso, pues podría aprender muchísimas más cosas sobre la asertividad para poder dar a las personas todo lo que yo tengo para dar. También, por ejemplo, si siempre le concedo la razón a los demás, puede ser que a mí no me guste discutir y tal, y que yo diga, bueno, tú piensas así y yo pienso así. Yo pienso de otra manera distinta. En ese sentido te estoy diciendo, tú tienes derecho a pensar como piensas, pero yo también tengo derecho a pensar como pienso. Bueno, y no pasa nada. Pero, pues a veces le estamos dando siempre la razón a los demás. Siempre, bueno, lo que tú digas. ¿Qué película vemos? ¿Esta o esta? No, lo que tú digas, lo que tú quieras. Hombre, pues esta, que aquí sale Rambo, no sé qué, y Van Damme. Pues bueno, esa, si esa es la que tú quieres ver, bueno, no, la que veamos, la que tú quieras, etc. Evitar dar nuestro propio punto de vista. Nuestro propio punto de vista enriquece el punto de vista de los demás. A mí me importa mucho cuando salgamos de esta conferencia, le voy a preguntar a mis compañeros del teléfono de la esperanza, bueno, dime, cuéntame sobre la conferencia. Entonces, porque me interesa su punto de vista, porque va a enriquecer cómo hago yo las conferencias. Algunas cosas me gustarán más, algunas cosas me gustarán menos, pero afortunadamente mis compañeros me lo van a decir muy asertivamente, ¿verdad? Entonces, como me lo van a decir muy asertivamente, me sentará bien. Pero si alguien, pues bueno, a lo mejor no me sienta bien alguna cosa, en todo caso intentaré ponerla en su lugar y decidir yo si me sirve, si no me sirve, si me es útil, si no me es útil, etc. Entonces, normalmente, pues también cuando estamos en este sentido del comportamiento tímido, con frecuencia sentimos ansiedad y tranquilidad, estamos intranquilos constantemente, pero esto no está asociado a la rabia, como en el caso de la agresividad, sino que está asociado a la tristeza. Una persona con un comportamiento tímido tiene más tendencia a sentirse triste que una persona con comportamientos agresivos, que normalmente tiende a sentirse rabiosa. Y la característica ya más general que podríamos mencionar es pues la sensación de inseguridad. No me siento seguro en ningún contexto. Tengo miedo en la mayoría de los contextos a ver cómo me van a tratar los demás. Fíjense si podríamos ayudar nosotros a una persona que se sienta así, comunicándonos simplemente asertivamente, sin necesidad de ponernos en el plan de darle consejos o de hacerle críticas, sino sencillamente tratándola como se merece. Es decir, como una persona valiosa que tiene muchísimo para aportar a los demás y muchísimo que darnos a nosotros, que todavía no lo ha hecho. Pues bueno, nosotros podemos ayudarle a que lo haga. Bien, ya casi. ¿Qué elementos son indicativos? Otros elementos que son indicativos de las dificultades en la asertividad. Pues resulta que nosotros a veces para justificar la falta de asertividad o la comunicación inadecuada utilizamos una serie de eufemismos. ¿Qué es eso? Bueno, la mayoría lo sabe, pero yo en todo caso me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua y dice: un eufemismo es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Nosotros, por ejemplo, en Colombia no utilizamos una palabra que ustedes aquí utilizan, pues como se llama. Las cosas se llaman como se llaman. Pero nosotros aquí a la parte en donde la espalda cambia de nombre, nosotros en Colombia le decimos, pues, trasero, derrier, parte de atrás, posaderas, pompis, etc. Es decir, utilizamos un eufemismo para no decir la palabra que todos están pensando y que ya saben y que yo no voy a decir. Y en el terreno de la falta de asertividad, pues utilizamos unos que la mayoría yo no los conocía, pues porque como vengo de otro país, pues bueno, aquí me enteré de un montón, conocí un montón, y entonces me han servido para enriquecer la charla. Mira, lo que dice la gente para tapar, para esconder, para justificar la comunicación no asertiva. Entonces dicen cosas como,
es que es muy suyo. Casi quedó de muerte, ¿no? Quedó muy bien. No, es que normalmente es que está tratando mal a las otras personas. No, es que es muy suyo. Así pues quedamos todo bien, ¿no? Utilizamos un eufemismo y quedamos todos uy, casi lo digo, casi me escacho. Quedamos muy bien. No, es que tiene mucho pronto. Lo que me costó a mí saber que eso era del pronto. ¿Qué era eso del pronto? Pronto. ¿Eso qué es? ¿Sí? Yo entendía cosas como llegar pronto, pero que tiene mucho pronto, o sea, hasta que entendí qué era eso. Bueno, cuando empecé a ver que la gente que iba por ahí de mala leche, con mal humor, esa era la gente que tenía mucho pronto. Es que es muy apasionado. Qué bonito. ¿Sí? Así ya, pues es que ya nos estamos poniendo en el terreno casi de lo poético. No, no es que trate mal a las otras personas, no es que grite, no es que me imponga, no. Es que soy súper apasionado. Para apasionado, qué sé yo, ¿quién era de los apasionados? ¿Cómo se llamaba este actor de los años 20? No sé qué. Valentino, Rodolfo Valentino. Para apasionado, Valentino. Ese era apasionado. Yo tengo mala leche, que es distinto. ¿Bien? Otra, es que no tiene pelos en la lengua. Nadie tiene pelos en la lengua. Hay papilas gustativas. Pelos, menos ahora que todo el mundo se depila. Entonces, eufemismo, una cosa bonita, diplomática que decimos para quedar bien, pero que tapa otra verdad un poco más cruda. Va con la verdad por delante. Normalmente las personas que van por delante, esto lo digo por mi experiencia como psicólogo en las terapias que yo llevo y también por los conocimientos recibidos en la universidad, pues normalmente no vamos con la verdad por delante, sino que vamos con el golpe de karate por delante. Vamos repartiendo bofetadas a todo el mundo y a eso le llamamos ir con la verdad por delante. Entonces, no voy a decir esa palabra, pero sí, yo diría corcholis, sí, pero bien, así está expresado bien. Es que tiene mucha autoestima. Yo como psicólogo te podría decir, eso no es mucha autoestima. No, señor. Ir tratando a los demás como inferiores, eso no es tener mucha autoestima. Al contrario, podríamos decir, hay alguna dificultad en mi autoestima y por eso necesito poner a... Perdón, estoy dando golpes en la mesa. Es solo un ejemplo, es para comprobar si la mesa es dura, fuerte. Entonces, eso de que tiene mucha autoestima, no, eso no es mucha autoestima, más bien es un problema con la asertividad, dificultades con la asertividad. Yo insisto, cuando estas cosas aparecen, no recurramos a las etiquetas, en el sentido de decir, esa persona tiene un problema de autoestima. Si lo tiene, ya bastante problema es, bastante dolor tendrá esta persona como para que encima nosotros le digamos, es que tienes un problema con tu autoestima. Porque entonces yo estoy poniendo de manifiesto que yo también tengo un problema con mi autoestima, porque necesito ponerte a ti por debajo para sentirme yo más. Bueno, el último, hay muchísimos más, pero voy a utilizar solo este. Es que es solo una manera de hablar. Ah, fantástico. Si yo te digo tonto o tonta todo el tiempo, de cada 4 palabras que uso, 3 de ellas son tonto o tonta, y eso es solo una manera de hablar, ah, pues bueno, cámbiala. Si es solo una manera de hablar, pues ya está, cambiémosla. El problema es que normalmente no es solo una manera de hablar. Es una manera de hablar que pone de manifiesto lo que yo pienso acerca de los demás. Y eso se nota en las cosas que yo digo. Yo pienso que los demás no se merecen el mismo respeto que yo, y entonces les digo tonto, tonta. Aquí hay otra que me gusta bastante menos, la verdad, y me da escalofrío cuando escucho esa palabra, que es eso de subnormal. No la he escuchado con mucha frecuencia, pero la he escuchado. Es que tal, es que es subnormal. Dios mío. Pero bueno, estos son sencillamente como las señales de tráfico, son señales de advertencia que nos dicen, oye, piénsate, pregúntate si a lo mejor hay problemas con la asertividad que estás utilizando con las demás personas.
Bueno. A veces me doy cuenta que quiero acabar tan rápido que me como palabras. Entonces las frases a veces me salen a medias. Bueno, voy a ser sintético porque aquí no se trata pues tampoco de que nos vayamos aquí apesadumbrados de la conferencia. Se trata sencillamente de que identifiquemos algunas cosas y que nos sirvan, que nos sean útiles, que nos enriquezcan. ¿Qué cosas puede haber detrás de una comunicación no asertiva? Es decir, cuando yo me estoy comunicando de una manera no respetuosa con las otras personas, ¿qué puede haber detrás de eso? Y ahí es donde entra aquello que decía al comienzo de saber más de nosotros mismos, conocernos, pero no conocernos superficialmente, sino profundizar, preguntarnos, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué yo normalmente recurro al grito, al insulto? ¿O por qué normalmente salgo corriendo y no le cuento a las otras personas, no le digo a las otras personas lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo? Porque es información útil para los demás. Fíjense, si yo a mi pareja, a mis hijos, no les digo lo que los quiero, no les digo lo que los aprecio, lo que les valoro, pues estoy siendo tacaño con mis emociones, con mi forma de entender la vida, mi relación con ellos, y los estoy empobreciendo. Es como si yo tuviera dinero guardado, hubiera una crisis como la que hay, y no lo utilizo para paliar el hambre de los demás. Entonces, comunicar, expresar, darle a los demás es muy importante para enriquecer la vida de los demás, sobre todo si lo hago de una manera asertiva. Entonces, ¿qué elementos puede haber detrás de una comunicación poco asertiva? Con frecuencia hay resentimiento. Tengo cuentas pendientes con la otra persona que no he saldado adecuadamente y eso está ahí, las facturas por cobrar. Y entonces cada que tenemos una trifulca, un malentendido, un rifirrafe, pues salen todas las facturas que tenemos pendientes. Y estamos hablando de un tema que es, por ejemplo, que teníamos una cita a las 7:30 y tú llegaste a las 7:45 y entonces yo te saco las cuentas pendientes de cuando yo te dije que queríamos tener hijos y tú me dijiste que no, y cuando yo te dije que quería que nos casáramos y tú me dijiste que no, que es que a ti no te iba el compromiso, y cuando yo te dije aquello que me gustaban las flores y tú me dijiste qué cosa tan cursi, etc. Entonces, el resentimiento es un fundamento importante de la comunicación no asertiva. Aunque en este momento a lo mejor nos pueden venir a la mente imágenes de aquellas personas que pueden estar resentidas, puedo estar pensando, no, claro, eso explica el comportamiento de tal o cual persona. Podemos aprovechar también para pensar si explica algunos de nuestros comportamientos, porque entonces vamos a poder cambiarlos y enriquecer la vida de los demás. Miedo a la reacción de las otras personas, eso también es importante. Yo a lo mejor, pues si a lo mejor no tengo suficiente confianza en mí mismo como para afrontar un tú a tú con la otra persona, si yo a lo mejor creo que la otra persona no me va a tratar bien, y además de que no me va a tratar bien, incluso me va a tratar mal, pues el miedo a esas consecuencias me puede llevar a que yo me comporte de manera no asertiva. Ese es un trabajo personal. Si yo hago eso, pues sería importante que me planteara, pues bueno, puedo hacer algo para tratar de fortalecer la confianza en mí mismo. Ya está, sencillo, es solo eso. Es que soy tímido, es que mi vida ha sido inútil, es que esto, aquello. No, estás aprendiendo, estás descubriendo, estás conociéndote, pues esto es sencillamente otra oportunidad. Insuficiente valoración de los propios recursos. Si yo no valoro suficientemente mis propios recursos, pues posiblemente no voy a poder enriquecer a los demás con esos recursos. Yo sé cantar, yo sé bailar, no yo, sino ustedes. Saben cantar, saben bailar, saben, qué sé yo, qué más que se me ocurra, cualidades que puedan tener. Es que hay tantas aquí, me imagino tantas cualidades que se me atragantan. Reír, sentido del humor, acariciar, expresar emociones de una manera tal o cual. Si yo tengo todo eso para dar a los demás y no lo doy, empobrezco la vida de los demás y la mía. He de reforzar la convicción de que esas cosas son valiosas, de que yo tengo cosas valiosas para dar a los demás para que pueda darlas. Si yo no considero que lo que tengo para dar es valioso, pues no lo voy a dar. No lo voy a dar. Y sencillamente pues estoy seguro, convencidísimo, y como psicólogo lo digo, que cada uno de nosotros tiene muchísimas cosas para dar.
Desconocimiento de herramientas, aprender. Venir a una conferencia como esta, del Teléfono de la Esperanza y de la asociación que promueve, de la Asociación de Enfermería, que promueve Belén y que nos permiten aquí en el espacio del ámbito cultural del Corte Inglés, puede ser muy útil, puedo sacar cosas muy positivas, pero no solo aquí, allí, más allá, en otro sitio. Hay que explorar y buscar para poder enriquecer nuestra vida y aprender cosas nuevas que nos permitan reforzar, fortalecer, fomentar nuestra comunicación asertiva. Y también otra de las cosas que puede dificultar nuestra comunicación asertiva, pues son los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Pues básicamente son conclusiones que nosotros hemos sacado a partir de hechos muy particulares que no tienen nada que ver con la realidad. Yo, a partir de un hecho particular, saqué una conclusión que me lleva a relacionarme con las otras personas normalmente de una manera negativa. Tengo dos, pero hay muchísimos, pero dos que son un poquito así más conocidos, más populares. Todas las mujeres conducen igual. Eso es un prejuicio. Yo veo a una mujer que tarda un poquito más en aparcar, claro, todas las mujeres conducen igual. ¿Puedo demostrar eso? No, no puedo. ¿Sí? Es más, hay estudios que dicen incluso que las mujeres conducen mejor. Pero el prejuicio me dice, ¿quién está aparcando? No sé, será una mujer. O un coche mal aparcado. Aquí aparcó una mujer. Entonces, y el otro, para que quedemos en igualdad de condiciones, todos los hombres son iguales. Pues no, defiendo mi derecho a ser distinto. Tengo muchas cosas similares aquí con mi compañero y amigo Ramón, con mi compañero y amigo Celedonio, etc. Pero no somos iguales. Y eso enriquece nuestras vidas, porque yo tengo unas cosas que aportar que son distintas a las que tiene que aportar Ramón y a las que tiene que aportar Celedonio y cada uno de nosotros. Podemos aportar cosas distintas y eso enriquece nuestras vidas. Entonces, esos prejuicios nos llevan también a reforzar ideas como: la vida me ha enseñado que... La vida me ha enseñado que no se puede confiar en las personas. La vida no te ha enseñado eso. La vida no va enseñando esas cosas. Tú sacaste esa conclusión. Así que apechuga tú con esa conclusión. Fuiste tú que por alguna experiencia sacó la conclusión de que debería o tendría que desconfiar de las otras personas. Pero la vida no va dando esas lecciones. Y esto nos pasa con frecuencia, ya lo dijo ese famoso filósofo español, Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Entonces, sería un error plantear que yo voy haciendo algo inadecuado y encima le echo la culpa que me lo enseñó la vida. No es que yo no estaba viendo adecuadamente o que yo no saqué las conclusiones adecuadas, no, es que me lo enseñó la vida. ¿Por qué? Porque estudié en la Universidad de la Vida. Bueno, sí, todos estudiamos en la Universidad de la Vida, pero ¿qué clase de alumno eres tú? ¿Bueno o malo? Mientras la vida estaba dando las lecciones, ¿tú estabas haciendo novillos? Que la Universidad de la Vida vaya enseñando cosas no significa que tú seas buen alumno. A lo mejor eres mal alumno y has aprendido poco o no has aprendido adecuadamente. Entonces, ese tipo de cosas contribuyen a reforzar comportamientos inadecuados en nuestra vida. Ya llegamos. Y estamos sobre el tiempo, así que bueno, voy a ir un poco por encima, voy a ir al punto porque la idea tampoco es que, como la mayoría de ustedes ya se comunica asertivamente, pues no hace falta que trabajemos mucho sobre ello. Pero por si acaso, ¿qué cosas pueden poner de manifiesto que nos estamos comunicando asertivamente o qué cosas pueden ayudarnos a que nosotros nos centremos en ello para comunicarnos de una manera más asertiva? Es decir, más respetuosa con los demás, al mismo tiempo que somos respetuosos con nosotros mismos. Fundamental, primer paso. Sin ese paso no hay más pasos. Como cuando vas a conducir un coche, pues primero enciéndelo. Cuando vas a escuchar música, primero enciende el aparato. Si no hay ese paso, no puede haber los siguientes pasos. Entonces, primero y fundamental, escuchar.
Escuchar implica un trabajo intensísimo, implica un esfuerzo por tratar de saber, de comprender, de dilucidar, de escarbar qué es lo que me quiere decir el otro. No basta con que yo pueda repetir sus palabras, no basta con que yo te diga, puedo repetir exactamente lo que me acabas de decir. Eso no significa que me hayas escuchado. En la escucha hay un esfuerzo, un interés de mi parte por tratar de dilucidar qué es lo que hay en el fondo de lo que me estás diciendo. No en plan investigador ni en plan psicoanalítico, ¿sí? Tú lo que me quieres decir o a ti lo que te pasa es, no, oye, mira, creo que no he comprendido bien, cuéntame un poco más porque es que me perdí en algún momento. ¿Tú lo que me quieres decir es esto? Entonces, por ejemplo, si una persona tose en este momento, oye, ¿tú lo que me quieres decir es que termine la conferencia? No, que por favor me regales un poco de tu agua porque es que me estoy quedando seco, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me quieres decir? Implica un esfuerzo importante de nuestra parte. Si no se hace ese esfuerzo, no se da el proceso de escucha y todo lo demás no se va a dar. Otra cosa importante que cuando lo decimos también a veces la gente se dice aquí, ¿no? Se queda a cuadros, sorprendida. Dar y recibir. Eso es muy importante en el proceso de la comunicación asertiva. Lo que yo tengo para dar es valioso y enriquece la vida de las otras personas. Si yo no doy mi punto de vista, si yo no expreso mis sentimientos, mis afectos, mis ideas, no estoy enriqueciendo a las demás personas. Me estoy quedando con todo para mí, estoy no somos. Me estoy comportando de manera tacaña, rácana. Me estoy quedando con toda la riqueza. El otro tiene hambre y yo con toda la comida no aporto, no contribuyo a que la otra persona sacie su hambre. A veces cuando estamos pues en alguna reunión, conversando y tal, hay una persona que no dice ni mu, pues esa persona está empobreciendo la comunicación. Se está quedando con todo lo que tiene para aportar, para dar. ¿Que tendrá sus razones? Pues sí, tiene sus razones, pero también hay razones para cambiar ese comportamiento. Y la principal razón es que puede enriquecer la vida de los demás. Siguiente paso, otra cosa importante, expresar sentimientos. Esto es fundamental. Tenemos una gama de sentimientos que es casi como ¿cómo se llama eso? Las cosas esas de colores. Cuando te van a pintar la casa, te llevan una cosa así grandísima de colores, a ver, para que escojas. ¿Cómo se llama eso? Muestrario. Eso, el muestrario de los colores. Y así es, así son nuestros sentimientos. Tenemos muchísimos, una gama muy amplia. Y hay unos más agradables y otros más desagradables, pero todos son válidos. A veces, si le digo a la otra persona, mira, es que me siento incómodo por tal o cual situación, le estoy dando información que le ayuda a esa persona a continuar haciendo o dejando de hacer algo que para mí es incómodo. Entonces, mira, sé que te gusta contar la anécdota de aquella vez que devolví la comida en medio de una cena. Sé que a ti te parece cómica y te gusta contarla, pero la verdad es que a mí ya no me gusta que cuentes esa anécdota, me siento incómodo. Estoy expresando un sentimiento de malestar, pero puedo expresarlo adecuadamente. U otra que lleva un sentido contrario, por ejemplo, mira, me gusta mucho esa anécdota que tú cuentas cuando los dos nos dimos un cocotazo montando en bicicleta. ¿Sí? Me gusta que la cuentes porque lo cuentas de una manera muy divertida. Cuéntala, por favor. Entonces, puedo expresar algo que me gusta o algo que me disgusta, pero la puedo contar o lo puedo decir de una manera asertiva. Y para finalizar, para redondear esto, acordémonos de los consejos y planteémonos a partir de esto, pues preguntar. Preguntarle a la otra persona, pedirle información, indica o le puede estar poniendo de manifiesto que me interesa lo que pasa contigo, me interesas tú, me interesa lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, tus expectativas, tus sueños, etc.
me interesa. Entonces, preguntar es muy importante para ser congruentes con la comunicación asertiva. Y con eso hay un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Muchas gracias por su paciencia, por su interés. Si desean información sobre el teléfono de la esperanza, creo que afuera en algún podría ser, no sé quién lo inició, por allí lo iniciaron, creo que fue el caballero. Eso podría ser, yo soy bien pensado, una muestra de empatía. Yo iba a pedir que, como estamos hablando de dar y de darnos a nosotros mismos, iba a pedir que nos diéramos nosotros un aplauso por haber tenido el valor, haber hecho el esfuerzo de haber venido un viernes por la tarde a esta conferencia. Pues yo pediría entonces que, en consonancia con eso, repitiéramos el aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Ahorros como los toreros. Ya tienes otra frase más.